Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a Salud y Deporte. Les invito a que nos escriban a nuestras redes sociales, @canal 14mx y @soy Jorge Rubio P, utilizando por favor el hashtag Salud y Deporte. El tema de hoy es diabetes y deporte. El 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, fecha en la que se busca crear conciencia acerca de esta enfermedad, la cual se ha ido triplicando en el continente americano de 1980 a la fecha. Se estima que 62 millones de personas en esta parte del mundo padecen el tipo 2 y se podría alcanzar la cifra de 109 millones para el 2040. Mucho se habla de la prevención y es que en 2015 los gastos relacionados a esta enfermedad se calculan en más de 380 mil millones de dólares. Si bien se puede controlar, el no hacerlo aumenta las posibilidades de una muerte prematura o de contraer otro tipo de enfermedades. Hoy platicaremos de las causas, síntomas, tratamientos, complicaciones y cómo el deporte y la actividad física ayudan a combatir la diabetes. Y saludo con mucho gusto nuevamente a Elizabeth Reyes Castillo. Ella es licenciada en nutrición, tiene un máster en actividad física certificado por el American College of Sport Medicine. Es educadora en diabetes y conferencista del Colegio Mexicano de Obesidad y Nutrición AC. Es miembro del comité científico, vocera y profesora de la Federación Mexicana de Diabetes en el Diplomado de Educación en dicha enfermedad. ¿Cómo estás, Eli? Bienvenida. Hola, muy bien, gracias. Un gusto estar aquí. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros y también saludo con gusto a Enrique García Velázquez, médico cirujano por la Universidad West Hill, cuenta con una maestría en administración de instituciones de salud y una especialidad en medicina de la actividad física y deporte. Actualmente trabaja en el Hospital Regional PPS Toluca y CEMIM y en la Dirección de Cultura Física y Deporte del Estado de México. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar y estar aquí con nosotros. Y a la distancia le doy la bienvenida tanto a Julio Alberto López Meléndez, quien padece diabetes tipo 1 y nos estará compartiendo su historia junto con su padre, Silio Rodolfo López Escalante, profesor de educación física y también de taekwondo, como lo ven ya en pantalla, bien uniformado ahí. Silio, ¿cómo están, Julio y Silio? Buenas tardes, mucho gusto. Bien, aquí para acá. El gusto es de nosotros que nos acompañen y sobre todo también que nos estén compartiendo el testimonio tuyo, Julio, que padeces diabetes y sobre todo también desde el punto de vista de padre de familia tuyo, Silio, para ver pues todas las complicaciones que pueden tener los padres de familia ante esta situación. Vamos a arrancar de esta forma el programa con una pregunta de nuestro público. Hola, mi nombre es Diana Fragoso y mi pregunta es, ¿qué es la diabetes? Y empiezo contigo, Enrique, para que nos expliques qué es la diabetes. La diabetes es una enfermedad que actualmente, como lo dijiste, padecen muchas personas. Es una de las enfermedades que más tenemos padecimientos crónicos aquí en nuestro país. Principalmente vamos a tener un incremento en la glucosa, que conocemos como hiperglucemia, más allá de los niveles normales, principalmente por tres cuestiones. Por disminución en la secreción de insulina, por disminución en el uso de la glucosa que tenemos en la sangre. La glucosa se encuentra en la sangre y como tal ahí se encuentra, pero no es fácil utilizarla por este tipo de pacientes. Y la otra por el exceso y la producción de esta cuestión de la glucosa por el hígado. Al tenerla justo en mayor cantidad en la sangre y no poderla utilizar, tenemos esos incrementos. Ok, y estaremos obviamente aquí desglosando todo lo que tiene que ver con la diabetes, exactamente qué es la insulina, para qué sirve, porque bueno, cuántas veces no, si conocemos a alguien que tiene diabetes es como sabemos que se inyecta tal vez insulina y lo hacen hasta ellos mismos o ellas mismas, es como, bueno, ¿para qué sirve? ¿No? Bueno, aquí vamos a estar platicando sobre esto, pero también antes de la diabetes, Eli, se habla de la prediabetes. ¿Qué es? Esta sería como ya la última llamada de atención, es como el último indicador de cuidado porque estás a nada de hacerte diabético. Así es, de hecho es como un paso anterior en donde ya empieza a haber resistencia a la insulina, en donde ya la glucosa se empieza a elevar entre 100 y 125, que sería en ayuno, y después de comer llega a estar entre 140 y 200, ¿no? Que en realidad para tener un diagnóstico de diabetes debes de estar en postprandial, que es después de las comidas, arriba de esta cifra, ¿no? Más o menos de 200, 201 hacia arriba ya sería diabetes. Y en el caso de la glucosa de ayuno es cuando vemos
tenemos una cifra de 100, 101, donde ya empieza a haber este tipo de alteraciones. Es una etapa muy importante en donde se pueden cambiar hábitos de alimentación. Cabe mencionar que esto solamente es para diabetes tipo 2, ¿no? En realidad, en diabetes tipo 1 es totalmente diferente y además no se modifica con hábitos. Esto es un tema de cuestiones de otra causa, genético, de un virus, de una alteración en donde el páncreas totalmente deja de producir insulina. En el caso de la diabetes tipo 2 sí existe este proceso o este paso en el cual se da una prediabetes y que sí nos puede ayudar el cambiar el estilo de vida, el hacer ejercicio, bajar de peso, disminuir grasa visceral y mejorar hábitos de alimentación. Entonces sí podríamos evitar, ya en ese punto, si se detecta claro, es como tenemos que hacer todas las modificaciones que haya que hacer para evitar llegar a ser diabético. Así es muy importante tomar conciencia en este momento y por lo tanto es también importante realizarnos estudios. A partir de los 20, 25 años, ya los mexicanos y bueno, personas en América Latina, porque tenemos un gen muy fuerte, tendríamos que realizarnos una química sanguínea para saber cómo estamos y una glucosa no solamente de ayuno, sino aleatoria. En cualquier momento del día, la glucosa no tendría por qué estar alterada. Sí, y bueno, no somos un país donde nos guste, o bueno, es que no es que nos guste, tendríamos que hacernos chequeos, pero no estamos viviendo en un país donde normalmente acostumbremos a hacernos estudios regularmente, los hacemos ya que estamos enfermos, por eso es bien importante y países como Japón justamente tienen una larga esperanza de vida, viven muchísimos años porque viven muy bien y tienen una gran calidad de vida justamente por todos los chequeos que se hacen constantemente. Y bueno, alguien que tiene diabetes, es Julio. Platícanos un poco, Julio, ¿en qué año te detectaron y cómo te lo dijeron? Me lo detectaron en diciembre de 2015 y fue más que nada por los síntomas. Empecé a comer mucho, pero más que nada a tomar mucha agua y por lo tanto fui mucho al baño, pero no hacía nada. Me quedaba quieto, más o menos era sedentario, porque realmente yo era muy activo. Y la forma en que se me detectó fue con un análisis de sangre y ese mismo día me entregaron los resultados y aparecía la glucosa muy alta. Por lo tanto, el médico determinó que yo era diabético. Oye, Julio, ¿y tú le comentabas esto a tus papás o cómo fue, Silio, este momento en el que ustedes se dan cuenta, notaban algo extraño o justamente Julio les decía, oye, es que tomo mucha agua, pero ni siquiera puedo hacer del baño porque algo está sucediendo? ¿Cómo se dieron cuenta ustedes, Silio? Bueno, en él hubo un cambio conductual muy fuerte. Él es muy extrovertido, le gustaba contar chistes, cotorrear con todo el mundo y era súper activo, no se quedaba quieto. Cuando empieza esta situación, en diciembre, notamos que su actividad bajó mucho. Ya no era tan relajiento, ya no era tan dicharachero, más bien empezó a ser callado, no quería hacer nada. Y ciertamente la que se dio cuenta fue mi esposa. Ella fue la que dijo, oye, esto no está bien, algo está pasando, vamos a tener que hacer un chequeo. De esta forma es que notamos completamente, fue un cambio muy radical. Y ahí obviamente el médico lo revisa y le dice, ¿sabes qué? Tienes que hacerte los estudios, fueron estudios de sangre. ¿Qué fue exactamente lo que les pidió para determinar que tenía diabetes? Bueno, la doctora que lo conoce de siempre, la doctora de cabecera de la familia, nos pidió a la distancia, porque estábamos en casa de los abuelos, y nos dice, ¿sabes qué? Por la sintomatología sospecho que pudiera ser. Entonces se requiere un análisis de sangre, mandó una hemoglobina glucosilada. Los resultados estuvieron prácticamente el mismo día, aunque era una fecha complicada en diciembre. Y en cuanto le mandamos el resultado, nos dijo, ¿saben qué? Ven hacia el consultorio, tenemos que hablar. Así fue como que la situación, un tanto complicada. Sí, y ya hablaremos de las complicaciones que es ser un paciente con diabetes y además también ser un padre de familia, que todos deben aportar y poner su granito de arena para que esa persona que tiene diabetes pues obviamente la pase de la mejor manera y tenga una calidad de vida y sobre todo cuando es tan joven como tú, Julio. Enrique, ya comentaba un poco Eli qué puede provocar la diabetes. Me gustaría también tener tu punto de vista. ¿Qué provoca la diabetes?
y si podría ser hereditaria o no. La diabetes sí tiene un gran componente hereditario. Estudios nos han demostrado que si ambos padres tienen el gen de la diabetes o lo padecieron, podemos tener hasta un 40% más de probabilidades de cualquier persona a padecer diabetes. Igual se han hecho estudios en los que inclusive dos gemelos, cuando uno debuta con diabetes, el otro tiene que tener muchos cuidados y tiene que empezar justo esa parte aunque no haya tenido datos en los laboratorios. Porque se ha visto inclusive hasta un 90% de los casos en que el gemelo va a debutar como diabético tarde o temprano. Entonces sí es muy importante, todos aquellos que ya tienen un componente hereditario, todos aquellos que ya tienen el conocimiento de que alguien de la familia lo es, o que en algún momento, como comentaba hace rato, la parte de prediabetes, que ya tuvieron un laboratorio alterado, sí es importante iniciar inmediatamente lo antes posible todos los cambios que se necesiten para la mejoría de la calidad de vida, porque sí, el componente hereditario es muy importante. Y extra, todo lo que tenemos, tal cual comentabas, aquí en México es muy importante, y toda la parte de la comida, la parte de las costumbres que tenemos, toda la parte que tenemos ambiental, nos incrementa mucho toda esa situación. Oye, y al momento que hagan estudios, si un estudio sale mal, ¿ya automáticamente podemos declarar al paciente diabético? ¿O es como, ok, este estudio salió mal, hay que hacer en unos cuantos días o semanas otro nada más para reafirmar? ¿O realmente es como, no, ya tienes los niveles que son de glucosa muy altos, sí, ya ahí es como, eres diabético? Sí, técnicamente sí tenemos las dos partes en la cual justo, por ejemplo, tomando el ejemplo de la glucosa en ayuno, si tenemos 101 a 125 que comentaba bien la licenciada, tenemos un diagnóstico ya de prediabetes. Y específicamente uno en ayuno, si se hizo bajo las condiciones adecuadas, de 126 ya tenemos el diagnóstico como tal de diabetes. Se puede complementar con los otros estudios, que es la hemoglobina glucosilada, la curva de tolerancia a la glucosa, pero prácticamente teniendo esos niveles ya podemos diagnosticar a alguien justo como diabético o prediabético. O sea, cuando hay un estudio y realmente te dicen, creemos que es esto, que es diabetes, va a ser bien complicado que se cambie ese diagnóstico porque seguramente es así. Sí, de hecho el diagnóstico ya está. Lo que sí podemos hacer es modificar la parte en los que los siguientes laboratorios mejoren y que la condición de la calidad de vida en los siguientes laboratorios salgan normales, si es que hacemos las correcciones adecuadas. Pero como tal, el diagnóstico se encuentra ya. Está bien. Bueno, y más adelante les preguntaremos si hay cura o no hay cura, ¿verdad? Digo, ya creo que muchos sabemos la respuesta, pero es importante también mencionarla este día. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Antes quiero recordarles que además de sintonizarnos en su televisión, también pueden vernos a través de internet, además de las redes sociales, en canal14.tv y en mxplay.tv. Al regresar escucharemos a Israel Ortega Guevara, quien padece diabetes y el deporte le ha ayudado bastante. Continuamos en Salud y Deporte. Escuchemos a Israel Ortega Guevara, quien padece diabetes y el deporte le ha ayudado mucho. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel Ortega. Soy una persona con diabetes. Tengo 33 años. El día de hoy quiero compartir mi experiencia con ustedes. Hace ya 9 años que tengo esta enfermedad. Al principio realmente sí me bajoneó bastante el hecho de saber que tenía una enfermedad crónica. A partir de que me diagnostican con esta enfermedad, empiezo a cambiar mis hábitos alimenticios. Fue lo principal que empecé a hacer. Posterior, empecé a caminar, empecé a hacer un poco de ejercicio y empecé a llevar a cabo una alimentación más sana. Fue cuando empecé a ver los cambios, fue cuando empecé a ver que efectivamente, aparte de la medicina, empezaba a fluir, empezaba a tener una mejora. Como todo, cuando empecé con esta enfermedad, los tés milagrosos, las pastillas, muchas cosas, ¿no? Que tómate el té de esto, come ciertas cosas y demás, pero no era esa la solución. La solución fue llevar a cabo un ejercicio y llevar una alimentación más saludable. El día de hoy soy un deportista, hago ejercicio 6 veces a la semana, entreno en el gimnasio, mantengo en constante monitoreo mi situación de mi azúcar, me checo la glucosa, tengo mi glucómetro en casa. Los médicos me han enseñado
cómo realizarlo. El consejo que yo les podría dar es que si tienes diabetes, no te dejes. Esfuérzate, es muy difícil, pero hay cosas muchísimo más difíciles en la vida por las cuales peleamos el día a día. Pero es más difícil vivir dializado, es más difícil perder la vista, es más difícil perder muchas de las cosas que te puede quitar la diabetes en algún momento. Muchas gracias a Israel, le mandamos un gran saludo y qué bueno que se cuida, qué mal que tiene diabetes, pero bueno, al final hay que aprender a convivir y a vivir con ella. También estaremos platicando de esto, si se puede y qué tanto se puede. Eli comentaba hace unos momentos Israel que se le secaba mucho la boca, ¿no? Y también coincide con lo que decía Julio, que tomaba un montón de agua, pero al momento que querían ir al baño no podían. ¿Por qué? ¿Por qué la boca seca? Sucede porque la glucosa se encuentra muy elevada y una manera del organismo de no caer como en coma por tener una glucosa tan elevada o no tener un daño mayor es que empiece a eliminarla por medio de la orina. Y esto obviamente requiere de agua y esa es como la manera en la que el organismo se trata de nivelar. Obviamente esto a largo plazo provoca lesiones muy severas en el riñón, por lo cual es muy importante si empiezan a tener este tipo de sintomatología, pues acudir a hacerse un estudio para justo diagnosticarla a tiempo y no tener problemas en el riñón. Y otro, bueno, también el automonitoreo, que es muy importante. El hecho de no esperar a tener síntomas como para saber que tienen la glucosa elevada, sino estar regularmente midiéndose la glucosa. En el caso de diabetes tipo 2, por lo menos 2 veces a la semana. Y en el caso de diabetes tipo 1, bueno, es todo el día. Se tienen que estar monitoreando continuamente. Es fácil de estarse monitoreando porque yo veo que luego se pinchan el dedo y ya con eso, pero a veces sí es sencillo, no tan fácil. Sí, la verdad es que es súper sencillo. Cada vez se requiere incluso de menos cantidad de sangre capilar como para poder detectar tus niveles de glucosa y ya ahora hay unas estrategias modernas en donde lo utilizamos mucho con personas que hacen deporte que simplemente se escanean, es como un parchecito y se escanean ya sea con el teléfono o con un aparatito, entonces es muy sencillo y bueno, es mucho más barato controlar la diabetes que llegar a complicaciones, ¿no? Porque luego se cree que es bastante caro el monitoreo, pero yo creo que las complicaciones son 100 veces más caras, ¿no? ¿El monitoreo sería como tener un estudio de sangre constante? Así es tener tu glucómetro en casa y exactamente es saber cómo te encuentras para poder tomar una decisión correcta y adecuada en el momento, ¿no? Y en el tiempo preciso. Pero siempre va a salir elevado. No necesariamente. Si tus niveles de glucosa, lo que comentaba el doctor, si tus niveles de glucosa, si tus hábitos se modifican correctamente, haces ejercicio y cuidas tu alimentación, los niveles de glucosa llegan a estar dentro del rango normal, como si no vivieras con diabetes, ¿no? Pero eso no quiere decir que no seas diabético. Exactamente. Sí, estás controlado. Para que no se emocione, ¿no? Porque imagínate, ves el aparatito y dices, oh, ya la hice, ¿no? Ya se me quitó, pero no se quita, ¿sí? No, de hecho, la diabetes no tiene cura como tal, pero efectivamente podemos vivir bien y se puede llevar y tenemos los niveles normales siempre y cuando lo continúen. Las personas muchas veces al inicio, a veces es como que el cambio más decidioso. O sea, al principio es así de, hoy salí bien, no es cierto, no tengo. O mañana tocan laboratorios. Muchas veces es fácil engañarnos, hoy voy a comer puras verduras y fácil, mañana salgo hasta con la glucosa tal vez está un poquito baja. Pero sí, no, o sea, llevar buenos hábitos y tener obviamente un buen control no implica que no tengamos la parte de diabetes. Y también hay que recordar, tenemos esa glucosa controlada porque llevamos un control, tal cual valga la redundancia. Llevamos medicamentos o insulina, llevamos obviamente, hacemos ejercicio, llevamos la dieta y por eso está controlada. No es como que diga, ya hoy mi nivel está bien, a partir de hoy ya dejo todo el medicamento y todo, porque vendrían las complicaciones. Hablaba él y lo comentaba ya varias ocasiones, tipo 1, tipo 2, ¿cuántos tipos hay? Generalmente tenemos 2 tipos de diabetes, que es la tipo 1 y la tipo 2. Ajá. Existen otras diabetes, algunas muy específicas que tienen que ver con cuestiones autoinmunes, algunas que tienen problemas del páncreas y también tenemos la diabetes gestacional, que es la diabetes que desarrollan las mujeres durante el embarazo en ocasiones. Pero para cuestiones de diabetes todo nos dividimos en 1 y en 2. La diabetes tipo 1 antes se llamaba diabetes juvenil o insulino dependiente. Actualmente no se utiliza ese término porque, como hemos visto, inclusive en niños llegamos a desarrollar diabetes tipo 2. Okay. Y la otra cuestión, hay pacientes diabéticos tipo 2 que después de cierto tiempo empiezan a utilizar insulina, entonces no es como que los cambiemos de categoría. Entonces se queda simplemente como diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. ¿Y la peor cuál es?
No tenemos ningún tema con cuál es peor o algo así. Simple y sencillamente tenemos las complicaciones para aquellos que no se cuidan. Okay. La diabetes tipo 1 pudiera empezar con el uso de insulina previo a la diabetes tipo 2 porque no la producimos o porque tenemos alguna lesión en el páncreas o algo por el estilo. Si no se cuida, tal vez es la que tenga un peor pronóstico. O inclusive si yo tuviera, por ejemplo, un niño de 10, 12 años que inicia con diabetes tipo 2 y uno con diabetes tipo 1 que inició a los 30 años, tal vez las complicaciones van a ser en diferentes tiempos. Ok. Y en tu caso, Julio, pues ya, ¿no? 5 años que te detectan la diabetes, ¿ya aprendiste, ya hoy puedes decir, ya sé cómo convivir con la enfermedad? Pues sí, más que nada yo les diría que no convivo con la enfermedad, sino que me adapté o adapté mi estilo de vida a lo que es la condición, porque en realidad mi alimentación antes del diagnóstico no era mala, comía bastante bien y la actividad física era bastante regular. Lo que cambió más que nada fue que aumenté el consumo de algunos alimentos como verduras y frutas y bajé el consumo de harinas para evitar glucosas altas. Pero más que nada fue adaptarme, porque un cambio muy radical que hubo fue la insulina, que era lo raro, porque en cada comida o cada cierto tiempo mis papás fueron los que me empezaron a poner la insulina y me tenía que esperar a que se me aplicara para seguir con las actividades que estuviera haciendo. Oye, y me imagino que no comes azúcar o comes muy poca azúcar. Sí consumo azúcar, pero de manera moderada, no sé, digamos, hay dulces en la casa, me puedo comer uno una vez al día o incluso una vez en una semana, pero todo depende cómo esté mi glucosa. Si digamos está alta, es preferible no comer el dulce y mejor esperar a que esté baja o después del ejercicio comer ese dulce o simplemente no comerlo. A veces es más por antojo, a veces es más pues porque hay la oportunidad y se hace, pero si se consume de manera moderada no hay ningún problema. Sí, porque el antojo se va rápido, pero los malestares ahí se quedan bastante tiempo. Silio, ¿qué tan complicado fue para ustedes el hecho de que Julio fuera diagnosticado con diabetes? ¿Tuvieron que cambiar prácticamente la forma en la que vivían o realmente igual se fueron adaptando poco a poco? Anímicamente fue muy fuerte. El hecho de tener un hijo que aparentemente estaba sano y de repente, ¿sabes qué? Tiene diabetes. Anímicamente es muy fuerte. Más bien en la cuestión de los hábitos, pues fue adaptarnos, fue aprender. A una hora es estarnos documentando, es estar aprendiendo todo el tiempo las nuevas tecnologías, los nuevos tratamientos. Como menciona en el video, los tecitos, la parte de la naturopatía, la parte de la endocrinóloga, la psicología, es estar en constante aprendizaje, porque bueno, él va cambiando. Cuando él empieza era un niño y no tenía el problema del crecimiento, y ahora está en el problema del crecimiento, y ahora es cómo lo podemos ayudar. Entonces es más que complicado, es tener el compromiso de aprender, de seguir aprendiendo. Esa es la clave. No considerar que por qué me tocó a mí, ni tirarse al drama de híjole, pobre de mi niño, cómo va a vivir. No, es buscar la manera de ayudarlo y de esa forma pues superar la situación, superar la condición. ¿Y ha sido difícil en todo este proceso desde hace 5 años decirle no puedes comerte otro dulce o no puedes comerte un dulce, no puedes consumir azúcar? Al principio me imagino que era, pues al final, ahora ya eres un joven, pero de niño te pasó el diagnóstico, fue cuando eras muy niño. ¿Era difícil, Silio? Pues en realidad no, él siempre ha sido muy disciplinado. Cuando él entendió que si comía dulces se iba a sentir mal y ya no iba a estar a gusto, inmediatamente lo modificó. La verdad es que esa disciplina que él tiene desde muy pequeño es lo que lo ha llevado a superar un poco la situación o a sobrellevarla de mejor forma. Es más bien ahora que es adolescente cuando se le antojan las cosas y es cuando sí hay cierto problemita y cierto roce,
sabes que ya comiste mucho, ya no comas más de esto. Y se enoja, no, ¿por qué? Pero en realidad de niño no fue tanto, es ahora cuando tiene el problema. No te pongas rebelde, Julio, es por tu bien, no te pongas rebelde. Y seguramente mucha de esta disciplina también a raíz del taekwondo, ya estaremos platicando al regresar sobre este maravilloso deporte que nos da muchísimas cosas, pero también ha ayudado muchísimo a Julio a estar muy bien y a estar lo más sano posible a pesar de tener diabetes. Vamos a hacer nuevamente una pausa, escríbanos por favor en nuestras redes sociales, @canal14mx, @soy Jorge Rubio P, utilizando el hashtag salud y deporte. Al regresar escucharemos más preguntas de nuestro público sobre diabetes y deporte. Continuamos en Salud y Deporte. Vamos a escuchar una nueva pregunta sobre diabetes y deporte. Hola, soy Elvia Mojica y mi pregunta es ¿cómo ayuda el ejercicio en las personas con diabetes? Muy importante todo lo que pueda hacer la actividad física, el ejercicio, el deporte para nuestra salud y no es la excepción para el caso de diabetes, ¿no, Eli? ¿Cómo ayuda? Muchísimo, como lo mencionas. Primero que nada, con la parte emocional. Una persona cuando es diagnosticada con diabetes, podemos empezar a realizar ejercicio y como genera endorfinas, esto lo va a hacer sentir mejor. Y otro es que nuestros músculos generan ciertas sustancias que se llaman mioquinas, que son las que nos van a ayudar como para poder utilizar la glucosa como fuente de energía y la grasa también como fuente de energía. Y otra gran ventaja es que durante la actividad física vamos a utilizar las reservas de azúcar, que se llama glucógeno, y entonces va a disminuir nuestros niveles también de glucosa. O sea, es una parte muy importante, fundamental, como para el control de la diabetes. Creo que son de los 3 puntos: un medicamento adecuado, actividad física y alimentación. Van en el mismo porcentaje de equilibrio, ¿no? Sí, exacto. Muchas veces decimos que es más importante, ¿no? Pues todo parejo, como lo decías, ¿no? El tipo 1, tipo 2 no es que una sea más fea o más severa que la otra. Las dos son de igual, se tienen que tomar igual con el mayor punto de importancia. Igual, ¿qué le puedes contestar a nuestro público? ¿Cómo ayuda el ejercicio y el deporte a las personas con diabetes? Complementando justo lo que decía la licenciada, esta parte en la que podemos utilizar más la glucosa conlleva la parte de la resistencia a la insulina, que si recordamos es como un punto importante en los pacientes que tienen diabetes. El ejercicio bien dosificado se ha visto que mejora esta parte. Los pacientes sufren de una sustancia que se llama GLUT4, que es por medio de la cual podemos ingresar la glucosa a las células, y esta empieza a no trabajar adecuadamente en los pacientes con diabetes. Entonces, esta se ha visto muy beneficiada con ciertos tipos de ejercicio, por lo tanto, los niveles de glucosa mejoran y eso implica menor uso de insulina y también toda la glucosa que estamos produciendo en el hígado, que habíamos visto que también se incrementa en los pacientes diabéticos, se puede utilizar mientras hacemos ejercicio. Otro de los puntos muy importantes es la parte en la cual nuestro porcentaje de grasa y nuestro porcentaje de músculos varían. Tenemos y empezamos a hacer de acuerdo a ciertos ejercicios y empezamos a disminuir ese porcentaje de grasa y empezamos a aumentar ese porcentaje de músculo. El músculo para su actividad necesita también el consumo de glucosa, entonces nos va a estar ayudando de esa manera, ya que la grasa como tal no lo utiliza, el tejido lipídico no utiliza esa glucosa, entonces por lo tanto el tener un mayor porcentaje de músculo también nos va a ayudar a tener un mejor manejo de la glucosa. Y además, pues es hasta más barato ese ejercicio, ¿no? Porque no necesitamos un gimnasio, pueden salir a cualquier lugar, parque, calle, y ahí pueden hacer ejercicio. Ni siquiera tienen que invertirle. Es mejor invertir tiempo que dinero comprando los medicamentos. Digo que sí se necesitan, pero podemos irlos sustituyendo poco a poquito, ¿no? Sí, a final de cuentas tenemos que tener ciertas cuestiones muy específicas. Por ejemplo, en los pacientes tipo 1, los pacientes con diabetes tipo 1, hay que cuidar mucho la parte de la insulina, cuidar en qué momento hacen ejercicio, el hecho de que no tengan como tal una baja de glucosa por la insulina y en ese momento podemos hacer ejercicio. Solamente hay que hacer ciertos ajustes y bien lo dijiste, el ejercicio se puede hacer en cualquier lugar, simple y sencillamente hay que dejar el ejercicio adecuado y con las indicaciones adecuadas para los pacientes. Y ya lo comentábamos antes de ir a la pausa y desde el inicio del programa que vemos muy bien uniformado a Silio. ¿Tú qué deporte practicas y cómo te ha ayudado en el tema de la diabetes, Julio? Pues yo practico 2 deportes. Desde muy chiquito fue el taekwondo a partir de los 4 años, también por parte de mis papás. Y la natación, la que más me ayuda es la natación, porque la necesidad física o lo que me quita físicamente es mayor, porque al ser un poco más pesado,
provoca que mi glucosa se mantenga un poco más estable que el taekwondo, que puede variar. Porque si bien sí me ayuda, no es tan común porque hay dos tipos de formas de practicarlo. Ambas las practico. Una es la forma técnica, que son las formas, el pateo, etcétera, que no conlleva tanta carga física. Pero el combate, que es la parte más pesada y se iguala un poco con la natación, es un poco más favorable para mí porque ocupa más reserva de glucosa, y en casos de que tengo la glucosa alta antes de estar en la clase en cualquiera de las dos actividades, me ayuda, y aparte a veces me siento, o los demás que me conocen se sienten más seguros porque saben que mi glucosa no va a bajar tanto. Oye, Julio, y ahora que se vino todo el tema del encierro, si bien ya prácticamente todo el mundo ya está fuera de sus casas, pero en tu caso, ¿cómo te afectó el tema del confinamiento, de la pandemia? Porque taekwondo tal vez lo podrías hacer en un lugar no tan grande, pero nadar, pues sí, necesitas forzosamente una alberca, ¿no? Y seguramente si no tienes una en casa, pues te cerraron todas las posibilidades. ¿Qué tan difícil fue para ti durante esta pandemia mantenerte activo? Pues la verdad no fue tan difícil porque sí, bien natación, se cerraron la alberca y demás, no tuve la oportunidad, la retomé hasta este año en febrero más o menos. Taekwondo sí lo seguí haciendo porque en mi casa está el gimnasio, entonces tengo el espacio suficiente, más aparte que el profesor es mi papá, y tuve la oportunidad porque era en línea, yo estaba atrás de cámara haciendo el ejercicio, más aparte que con el espacio podía realizar otras actividades que yo quisiera, que no implicaban el agua, etcétera, y me ayudó a estar un poco más activo, incluso a veces era más activo que dentro de lo que era la normalidad, porque al no estar en clases en sí, podía estar más tiempo haciendo otras cosas y a veces me mantenía con una glucosa un poco más estable. Bueno, pero ahora ya se regresó a la escuela también, entonces ahora a cambiar nuevamente el chip. ¿Cómo lo has notado tú, Silvio, que le ha ayudado el deporte, la actividad física para mantenerse de lo mejor posible? Pues es vital. Si él no hace actividad física, cambia hasta su humor. Ahorita que es adolescente, si no hace actividad física, si cuando menos no anduvo en bici, se pone más difícil la situación, la relación se vuelve un poco más complicada, se vuelve más rebelde, está más huraño. En cambio, si hace algo de actividad física, cambia totalmente. Si él tiene la glucosa elevada, lo primero que le pedimos es, ¿sabes qué? Haz ejercicio. En casa tenemos algunos aparatos como la caminadora, abajo, como ya dijo Julio, está el gimnasio, ¿sabes qué? Bájate a jugar. Camina un rato en la caminadora si es que no se puede salir, o salte a la bici, vamos a andar en bici. Ese es otro de las actividades o de los deportes que hacemos, andar en bici como un buen recurso para que él se mantenga activo y de esta manera su glucosa esté más controlada, que no se dispare ni hacia arriba ni hacia abajo, que esté lo más controlado posible. Oye, Eli, hace rato comentabas que debemos de mantener en el mismo nivel la alimentación, la actividad física, el monitoreo. Una persona que tenga una buena alimentación va a reducir muchísimo el riesgo de ser diabético. Totalmente. En el caso de la diabetes tipo 2, así específicamente, sí se reduce el riesgo, cuidando la calidad y la cantidad de los alimentos. La calidad es pues que sea natural, que sea disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados, y en el caso de la cantidad, también que las porciones sean adecuadas a tu tipo de actividad física y a tu edad, a tu género, a tus gustos, ¿no? En realidad, si no cuidas esta parte de la cantidad, aunque comas muy saludable y las porciones son grandes, obviamente esto va a hacer que incrementes la grasa abdominal y esto te vuelve a llevar al mismo riesgo, ¿no? Entonces, en realidad se tiene que cuidar todo y, bueno, complementarlo con actividad física y lo que decíamos, un chequeo, que también es muy importante. Sí, importantísimo el chequeo. Y bueno, esa es la parte de la alimentación, pero
También, si llevamos una vida activa físicamente, ¿va a reducir el riesgo de que nos hagamos diabéticos, Enrique? Sí, como habíamos visto, pensando en que, tomando el ejemplo, por ejemplo, de que los dos padres nos generan un 40% de posibilidades, el otro 60% tiene que ver con toda la parte extra, con toda la parte ambiental. Si nosotros generamos y hacemos ejercicio de manera adecuada, aunado y conjunto con la parte de la alimentación saludable, vamos a disminuir ese porcentaje mucho. Se ha visto que inclusive hay pacientes que llegan a no presentar ese diagnóstico hasta 10 años posteriores. Entonces, de por sí iniciar 10 años posteriores con el diagnóstico de diabetes nos implica que probablemente 10 años después pueden aparecer las complicaciones o no aparecer. Inclusive, y ya si seguimos con ese ritmo de vida, posiblemente ya teniendo el diagnóstico de diabetes mellitus, obviamente esas complicaciones muy probablemente no se presenten. Entonces, sí es muy importante hacer ejercicio de manera adecuada, bien dosificada, y eso nos va a llevar a que muy probablemente ni siquiera queden con el diagnóstico de diabetes en algún momento. Sí, que es lo que siempre hay que buscar, ¿no? La prevención. ¿Y cómo lo podemos prevenir? Con una buena alimentación, con un buen chequeo, con actividad física, haciendo deporte. Si lo quieren hacer solo, lo pueden hacer solo. Si lo quieren hacer en equipo, también lo pueden hacer. Y seguramente, Julio, te han preguntado muchas veces esto. ¿Es difícil ser diabético? No es tan frecuente porque lo que pasó fue que tanto en la escuela como en otros ambientes se dio como digamos una pequeña plática de lo que era la diabetes, pero sí se me han llegado a acercar o me preguntan, oye, ¿qué tienes? Y ya les contesto que tengo diabetes y me miran así de que pues no tienes porque no parece que tengas, pero ya que me conocen sí me llegan a preguntar que sí es difícil vivir con ella y yo diría que no, la situación no es difícil porque al final pues hay varias alternativas para seguir y lograr modificar tu estilo de vida para que conlleve la situación o simplemente modificar tus hábitos, más aparte la ayuda del médico, ya sea el especialista, que sería lo mejor, o un médico que tenga el conocimiento para ayudarte con esta, digamos, enfermedad. Y más que nada ayuda porque pues, es el que conoce y es el que te facilita más que nada el vivir con esta situación, más aparte que si tú sabes controlarla, sabes qué hacer en cualquier caso, ya sea glucosa baja o una glucosa alta, pues te ayuda a vivir, pues digamos, normal, te acostumbras y modificas todo a tu favor. Sí, claro. Es muy importante también darle esta buena cara a la vida como tú lo haces, Julio. Y bueno, al regresar a la pausa, dejo la pregunta sobre la mesa, Eli. Quitarnos un poco de la cabeza que tal vez necesitamos ser una persona con sobrepeso para ser diabético, ¿no? Porque no necesariamente lo estamos viendo. Muchas veces sí puede ser hereditario, pero al regresar de la pausa, si nos puedes contestar qué tanto importa el peso, si bien ya hablamos de una buena alimentación, de la actividad física, pero no necesariamente porque estemos bien alimentados, eso quiere decir que vamos a quitar totalmente el riesgo de ser diabéticos. Vamos a hacer la última pausa. Escríbanos por favor a las redes sociales @canal14mx y @soy Jorge Rubio P utilizando el hashtag Salud y Deporte. Al regresar escucharemos sus opiniones sobre diabetes y deporte. Estamos de regreso en Salud y Deporte. Ahora escuchemos sus opiniones sobre diabetes y deporte. Es una enfermedad bastante complicada si no se tiene una disciplina. Hay personas que asumen con mucha responsabilidad la enfermedad como un cambio de estilo de vida, entonces el éxito de evitar complicaciones a temprana edad, pues para ellos es muy bueno. Prácticamente me habían dicho al principio que era prediabético, pero ya después de años me dijeron que no era pre, que era yo diabético. Y desde entonces pues estoy en tratamiento. Tengo mis altibajos, a veces sube, a veces baja. Pues normalmente la diabetes es cuidarse de no comer en exceso, ¿no? De no comer, de llevar una dieta, vamos a decir, de cierto modo. Entonces, llevar una dieta que es, pues el pollo, el pescado, etcétera. La dieta es
bueno, todo lo que comemos diariamente, pero las modificaciones que tienen que realizar, pues generalmente lo tienen que consultar con su nutriólogo o nutrióloga, y considero que es principalmente hacer modificaciones en cantidades. Porque le prohíben a uno azúcares, le prohíben a uno todo lo que son pastas, le prohíben una fruta, a veces sí, otra fruta no. Entonces lo que yo trato de llevar es una dieta, pues, de algún modo que no contenga mucho azúcar, pero llevarla así al 100% es muy difícil. Yo creo que por todo lo que se come, la chatarra que se come en la calle, el pan de dulce, etcétera, todo eso pues provoca que trabaje el páncreas. Más bien que deje de trabajar el páncreas adecuadamente, y entonces ya no absorbe los azúcares, sino los saca, ¿no? Gracias como siempre por sus opiniones, y dejábamos sobre la mesa la pregunta: ¿qué tanto importaba el peso, Eli? ¿Podría ser una persona con sobrepeso o una persona que está en su peso, pero aún así ser diabética? Así es, pero en este caso en la diabetes tipo 1 no es una característica, esto es totalmente ajeno a los hábitos. En el caso de la diabetes tipo 2 sí influye, y mucho, ¿no? El peso corporal y la circunferencia de cintura. Entonces es un dato muy importante, porque en México existen 17 millones de personas que viven con diabetes, y se estima que el 46% de ellos no está diagnosticado. Entonces, a veces nos acostumbramos a vernos como con un poco de sobrepeso y pensamos que no va a pasar nada, pero resulta que son personas que llevan más de 5 años viviendo con diabetes y no lo saben, porque no hay un chequeo previo, o porque pues no es que se sienta, no hay un síntoma en realidad, tampoco en el caso de la diabetes tipo 2. En el caso de la diabetes tipo 1, como ya lo mencionamos, sí hay síntomas, pero en la 2 puede ser silenciosa. Y ahí ya le pierdes tiempo de tratamiento, ¿no? Totalmente, y las complicaciones se pueden presentar. Incluso hay personas que han sido diagnosticadas con diabetes ya porque tienen una complicación. O sea, ya llevan más de 10 años y nunca se enteraron. Y no se enteraron de que tienen diabetes. De hecho, es una cifra de México, de que en México tardamos 10 años en dar un diagnóstico de diabetes. Sí, claro, por lo que comentábamos, ¿no? Aquí no estamos acostumbrados a hacernos chequeos hasta que ya realmente nos sentimos mal. Y hablando de la diabetes infantil, que también es bien importante, que desde que puedan casi caminar los niños o las niñas, que los pongan a hacer ejercicio, porque eso nos va a ayudar muchísimo. Pero en el 2020 la estadística es que baja el número de fallecimientos por diabetes infantil. Pero esto puede ser una cifra que puede estar ocultando algo, ¿no? Porque realmente en 2020 hubo muchos fallecimientos por COVID, ¿no? Sí, técnicamente sí, se tuvo que hacer esa reclasificación, entonces tomarlo como un dato para análisis directo no debería de ser adecuado, porque justo tenemos este tema. La mayor parte de todos los pacientes infantiles que fallecieron, muchos padecían de diabetes. En cuestión de la diabetes, todos los pacientes con diabetes en la pandemia que nos encontramos tienen 18% más de posibilidades de padecer la enfermedad más grave, de ser intubados o de fallecer. Entonces, cuando tenemos esos estados hiperglucémicos donde la glucosa es muy elevada, el virus es más afín, es más difícil combatir el virus y el sistema inmune disminuye de manera importante. Entonces, como tal, esa estadística, el hecho de decir que tuvimos una disminución en los fallecimientos por diabetes, tendría que ver más bien por cuáles de los fallecimientos por COVID fueron también por diabetes. Porque sí es cierto, o sea, los fallecimientos por diabetes mellitus en los niños disminuyó, pero obviamente todos ellos, muchos se encuentran dentro de aquellos fallecimientos que tuvimos por COVID. Entonces, sí es necesario y será bueno esperar tal vez el siguiente ENSANUT o el siguiente medio, donde podamos ver ya justo un análisis más profundo de esta situación. Pero sí, obviamente la estadística cambia, en este caso por temas de pandemia, no tanto por temas de mejoría sobre la diabetes. Sí, exacto. O sea, no vamos a la baja en el país, al contrario, se empiezan a ver más casos de diabetes infantil, ¿no? Exacto, entonces no es como que la gráfica haya ido subiendo y de repente 2019, ¡boom!, 2020 estamos bien. No, o sea, simple y sencillamente entramos en un corte en el que obviamente el análisis ya no es el mismo. Ya tenemos obviamente un factor externo que nos modifica este análisis y esta estadística.
Sí, exacto. Ha sido muy complicado y qué bueno que tocaste el tema de COVID porque es muy importante. Esto no se ha terminado y no sabemos cuándo va a terminar, si bien ya estamos haciendo la vida con esta nueva normalidad, pero al final el tema de pandemia continúa y todavía se puede contagiar a pesar de que estemos vacunados. Ya todos sabemos que las complicaciones son menores, pero aún así hay que seguirse cuidando. Julio y Rodolfo, empiezo contigo, Julio. ¿Qué consejo le darías a todas aquellas personas que hoy desafortunadamente han sido diagnosticadas con diabetes y no saben qué hacer, no saben ni siquiera a quién acudir? Pues primero que nada, pues que lo tomen no tan mal, sino que lo tomen como un cambio, no que lo tomen como una enfermedad, porque eso a veces provoca un cierto cambio de humor o hasta la depresión en algunos, de que te dicen estás enfermo. Y es aquí, pero yo no me siento enfermo, pero aquí dice que estoy enfermo, por lo tanto, pues estoy enfermo y me empiezo a sentir mal. Para algunos la enfermedad sí es un diagnóstico, pero para otros, en mi caso, es sentirse mal, por ejemplo, estar tirada en la cama, me duele el cuerpo y demás. Entonces yo lo tomaría más como una condición y un cambio de vida, un cambio de hábito. El consejo que yo daría es que practiquen actividad física como puedan, porque eso ayuda bastante, y que reciban ayuda del especialista. En mi caso, la endocrinóloga y la nutrióloga me han ayudado bastante. De hecho, en algún descontrol, ambos me han ayudado y con eso logré mantener unos niveles de glucosa estables. Entonces, si bien todos podemos hacerlo, no solo los que tenemos diabetes o no tenemos, en general todos deberíamos hacerlo, y así evitaríamos la diabetes y otras enfermedades o condiciones. Aparte de que es un problema muy grave en México, eso habría que aplicarlo en cualquier momento de la vida o situación en la que nos encontremos, porque nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida en general. Recuérdanos, ¿cuántos años tienes, Julio? 13 años, sí, y creo que siempre se puede aprender de todos y cada una de las personas, no importa qué tan jóvenes sean. Creo que lo que acaba de decir Julio nos debe de quedar muy grabado, porque creo que le diste en el clavo. No importa cuándo, no importa qué tengas, qué padecimiento sea o que no lo tengas, siempre hay que hacer actividad física, y la forma en que se puede tomar o se debería tomar cuando eres diagnosticado, creo que tú lo hiciste de la mejor manera, y creo que es un gran ejemplo, y agradezco mucho el testimonio que nos brindas hoy, Julio. Y la misma pregunta, Silio, ¿qué consejo le darías tú a los padres de familia? Vamos a cambiarle un poco, a los padres de familia de esos que han sido sus hijos diagnosticados con diabetes. Primero que, como bien lo dijo Julio, no es una enfermedad, es una condición, es un cambio de vida, y lo que tiene que hacerse es aprovechar, si bien no es una muy buena oportunidad, pero hay que aprovecharla para cambiar. Algo está fallando, lo cambiamos, lo mejoramos. No había actividad física y ahora la tiene que haber. Bueno, pues vamos a aprovecharla. No poníamos atención a la alimentación, bueno, ahora hay que hacerlo. No teníamos como hábitos muy saludables, ahora hay que tenerlos. Lo que hay que hacer es aprovechar este pequeño bache para poder cambiar eso que estaba fallando y salir adelante. Hay que estar siempre con ellos, hay que aprender, hay que acercarse a los especialistas, hay que buscar la información, hay que tratar de entender qué es lo que está pasando para poder ayudar. Claro. Y no dejarlos solos, siempre estar acompañándolos. Sí, y siempre unidos, ¿no? Julio y Silio, si nos pueden compartir sus redes sociales, por favor, para que si tienen alguna pregunta, sobre todo algunos jóvenes que tengan diabetes y quieran preguntar algo, Julio, y también algo para Taekwondo, que nos puedan compartir sus redes, por favor. Bueno, redes sociales, manejamos Facebook, es Cosan Churubusco, nos encuentran como página oficial en Facebook. Y tenemos también nuestro correo electrónico, cosan.churubusco@gmail.com. Perfecto, muchísimas gracias, Julio y Rodolfo. Y también, antes de despedirnos, Eli, que nos comente rápidamente qué nos puede brindar la Federación Mexicana de Diabetes y en qué puede ayudar a todas aquellas personas que tienen diabetes.
Es una asociación civil y lo más importante para los que trabajamos en ella es la educación del paciente, el que aprenda a vivir con la diabetes y el decirles que no es una sentencia de muerte cuando te diagnostican diabetes, sino lo que mencionaban hace un momento, es una oportunidad de cambio de estilo de vida y puedes estar muy bien viviendo con diabetes. Efectivamente es una condición y la cual se puede controlar. Tú controla a ella y no que la diabetes te controle a ti la vida, ¿no? Entonces, en realidad tenemos que aprender a comer, a monitorearnos. Tenemos como varios puntos, ¿no?, de ellos y damos un diplomado para personas que viven con diabetes y familiares y también para especialistas de la salud. Entonces, nuestra labor es trabajar en educación. Perfecto. ¿Tus redes sociales, Eli? Es @Nutrierc en Instagram y consultorio nutricional Elizabeth Reyes Castillo en Facebook. Síganla, sube muy buen contenido, hacen un montón de estudios, todo el tiempo está subiendo cosas, síganla en sus redes sociales. Y última pregunta, ¿se puede vivir con diabetes? Se puede vivir con diabetes, sí, y se puede vivir muy bien. Hay pacientes justo muy disciplinados, como tenemos el ejemplo aquí de este deportista, en el cual llevan una vida más sana y una calidad de vida mejor que otras personas. Podemos vivir siempre y cuando tengamos los cambios adecuados y entender tal cual nos mencionaron. Tener ese cambio y entender que ese cambio es parte de nosotros. Es como el simple hecho de decir, pasé de la primaria a la secundaria, cualquier cambio que tienes en tu vida, aceptarlo, mejorarlo y puedes vivir con diabetes de una manera muy adecuada, una calidad de vida muy buena, siempre y cuando lleves todos los seguimientos que tienes que realizar. Perfecto. ¿Tus redes sociales, por favor? Que es Cardio S Clinic, Cardio Sport Clinic en Facebook y en Twitter. Y mi correo es md de médico del deporte .enrique.garciav@gmail.com. Perfecto. Cualquier consulta que tengan también lo pueden seguir en sus redes sociales o mandarle un correo electrónico. Muchas gracias a los 4 que nos estuvieron acompañando este día. Sobre todo gracias a ustedes que nos permitieron entrar nuevamente a sus hogares. Escríbanos a nuestras redes sociales @canal14mx, @soy Jorge Rubio P, utilizando el hashtag salud y deporte. Recuerden sintonizarnos también por canal14.tv y en mxplay.tv. Recuerden que los esperamos todos los jueves a las 18 horas y los domingos a las 11 de la mañana en la repetición. Hasta la próxima.